Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta placita especial de este viernes 2 de noviembre. Hoy lo hacemos de forma especial, como decimos, con motivo de la procesión del Santísimo Cristo de las Misericordias, como todos los años, por el día 1 de noviembre, Día de los Santos, conmemorando ese maremoto de Lisboa que retiraba las aguas de Chipiona. Bueno, pues vamos a conocer un poquito la historia primero del porqué de la procesión del 1 de noviembre del Santísimo Cristo de las Misericordias, que ayer, desde aquí, desde la puerta que nos acompaña aquí detrás de la parroquia Nuestra Señora de la O, salía para agradecer, como decimos, pues esa y conmemorar esa fecha importante. Así que con esta historia primero le vamos a dejar y a continuación después vamos a tener lo que fueron las mejores imágenes de la procesión de anoche. Con ello les dejamos. Que pasen una buena noche y hasta el lunes. No, que no lo sé, lo ignoro. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pues muy claro no lo tengo tampoco, pero yo pienso que por el Día de Todos los Santos, ¿no? Sabía algo del maremoto ese de Lisboa, pero ya está. Con idea mía no tengo ni idea. Fue porque hubo un maremoto que afectó a Portugal y a la parte atlántica de Chipiona. Son pocas las personas que saben que el 1 de noviembre de 1755 se produjo una de las mayores catástrofes naturales en Europa, que marcó un antes y un después en la cultura europea y cuyas huellas siguen conmemorándose hasta nuestros días. Aunque la memoria de los pueblos es muy corta, debido principalmente al no repasar la historia, a no haber mucho escrito sobre este caso en concreto, sobre el Cristo de la Misericordia, eso hace que la gente parezca que lo han olvidado, pero sin embargo la tradición de sacar el Cristo de la Misericordia en procesión por las calles de Chipiona hasta llegar a la Cruz del Mar se ha mantenido desde 1755 hasta aquí. Este día, hace más de 2 siglos, en el que se estaban celebrando misas con motivo de la festividad de Todos los Santos en la mayor parte de las iglesias del mundo católico, la tierra tembló como nunca antes en la civilizada Europa, en lo que pasó a conocerse históricamente como el Gran Terremoto de Lisboa. El casi general y espantoso terremoto se propagó a casi todo el hemisferio, desde Portugal hasta la Laponia y las Antulas por una parte y desde Groenlandia hasta África por otra, produciendo inauditos estragos, arrasando ciudades populares, echando por tierra los más sólidos edificios y causando un gran número de víctimas, esparciendo por todos los ámbitos la ruina, el luto y la desolación. Las crónicas cuentan que el día de Todos los Santos de 1755 amaneció espléndido en Lisboa, que las familias pudientes se fueron a pasar la fiesta a Sintra, que los menos ricos tenían encendidas velas en memoria de sus muertos o estaban en los cementerios rezando. Los grabados enseñan los barcos que navegaban por el Tajo. Detrás se adivina una ciudad caótica, apretada y soberbia, reflejo del próspero emporio comercial que era la Lisboa imperial. Hacia las 9:20 de aquella mañana, el Teatro Real do Paso da Ribeira, situado junto al actual Terreiro do Paso, quedó completamente destruido. El suelo tembló durante 6 minutos y volvió a temblar 2 veces más.
la tierra se abrió en zanjas enormes debido al desplome de las casas. Muchas tenían el segundo piso construido con madera, y a la caída de los materiales en los fogones existentes en las plantas bajas se generó un enorme incendio que terminó por reducir a cenizas a más de la mitad de la ciudad. Los supervivientes huyeron junto al Tajo, buscando refugio en los barcos y la orilla, pero un par de horas después, un maremoto con olas de entre 6 y 20 metros inundó la parte baja de la ciudad, matando a muchos de los que se habían salvado. En apenas 2 minutos, la calma, la belleza y la riqueza de una de las ciudades más antiguas y ricas de Occidente se convirtió en pánico, desolación y muerte. Solo en Lisboa acabó con la vida de entre 50.000 y 90.000 habitantes de los 250.000 que tenía la ciudad. Testigo mudo de aquel cataclismo son las ruinas del convento do Carmo. Después de la catástrofe, el marqués de Pombal, en aquella época primer ministro de Portugal, desarrolló un cuestionario para recoger datos sobre los efectos del terremoto y con ello dio inicio a la futura ciencia de la sismología. Este hombre supo manejar la catástrofe de forma admirable y después de un año, Lisboa, ya libre de escombros, se volvió a reconstruir según un diseño racional que reflejaba la filosofía ilustrada de la época. El terrible terremoto sacudió mucho más que ciudades y edificios. Lisboa era la capital de un país devotamente católico, con una larga historia de inversiones en la Iglesia y la evangelización de las colonias. Más aún, la catástrofe tuvo lugar un día de fiesta católico y destruyó prácticamente cada iglesia importante. Para la teología y filosofía del siglo XVIII, esta manifestación de la cólera de Dios era difícil de explicar. Europa se encontraba en plena época de la Ilustración. Los adherentes a este movimiento cultural europeo del siglo XVIII propagaban la luz de la razón como medio para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía de la época, y sostenían que se podía construir un mundo mejor, basado en la igualdad, justicia y libertad social, con la ayuda de la razón y el conocimiento científico. Muchos pensadores de la Ilustración europea, como Voltaire y Rousseau, se vieron profundamente afectados. El terremoto había sacudido violentamente el credo ilustrado de que el ser humano tenía en sus manos el poder de construirse un destino mejor. Los efectos del terremoto se sintieron por todo el Atlántico. Otras ciudades de Portugal, principalmente costeras, también conocieron la destrucción tras el terremoto, aunque lo que más les afectó fue el maremoto. El Algarve vio como la mayoría de sus pueblos caían tras el paso del megaseísmo del Día de Todos los Santos. Pues hay que diferenciar lo que es el terremoto, que influyó prácticamente y se notó en toda España, a lo que es luego el maremoto o la ola tsunami, como se dice ahora, que ya eso repercutió en lo que es la costa, repercutió desde Lisboa hacia el estrecho de Gibraltar y todo el norte de África. En el norte de África el efecto también fue devastador. La costa de Argel y en Marruecos, las ciudades de Fez, Marrakech y Tánger, entre muchas otras, sufrieron importantes derrumbamientos que causaron unas 10.000 víctimas. Fue la destrucción definitiva del antiguo poblado romano de Volubilis. De hecho, el terremoto se sintió en toda la península ibérica. Las provincias de Palencia, Salamanca, Zamora, Ciudad Real, Cáceres y Barcelona fueron las más afectadas, con caídas de torres y campanarios de catedrales e iglesias y daños en muchos otros edificios. Algunas fuentes calculan las pérdidas personales producidas por el terrible terremoto en el territorio español de en torno a unas 5.300 víctimas.
Pero fue sobre todo en Andalucía occidental donde el seísmo dejó su más fuerte impacto, especialmente en las provincias de Huelva y Cádiz. Pero más que el terremoto mismo, fue la inundación por el mar lo que afectó a muchos pueblos de la costa andaluza, donde la ola llegó a impactar con una altura de unos 15 metros, causando solo en el condado de Ayamonte, en Huelva, la muerte de unas 1000 personas. Este elevado número de víctimas se debe a que en aquellos días se solían montar campamentos de pescadores catalanes y valencianos en las playas por la pesca de la sardina. En Cádiz el terremoto mismo no causó grandes daños en las construcciones, aunque el movimiento sísmico fue, según un relato de la época, lo suficientemente importante como para derramar el agua bendita de las pilas de las iglesias. Solo se observan algunos tejados corridos y algunas casas viejas presentaron fracturas en paredes y murallas. Lo que en verdad afectó y dañó a los gaditanos fue el maremoto. En Cádiz amaneció claro el día 1 de noviembre de 1755, tan sereno, hermoso y claro que más parecía de primavera que de inmediaciones de invierno. En este temple se mantuvo la mañana, con viento escaso por el noroeste, notándose únicamente un calor impropio de la estación sola. A las 9:45 empezó a experimentarse casi gradualmente una especie de mareo que, sin privar de sentido, resultaba un desvanecimiento de cabeza. Al propio tiempo comenzó a resaltarse un templo de tierra, al principio lento, y fue creciendo su violencia hasta notarse en los edificios desmesurados vaivenes. Según los agustinos, el santuario de Reglas sufrió bastantes consecuencias. Eran sobre las 10 de la mañana cuando el mar empezó a moverse con tal ruido y violencia que los religiosos, creyendo que el templo se les venía encima, tomaron las escaleras mientras otros rezaban a la Virgen de Regla para que el terremoto terminase. A la vista de tan inesperada y terrible catástrofe, mandaron tocar las campanas, a cuya señal se reunieron todos los religiosos y salieron del templo en procesión y ocuparon el sitio que llaman La Branca, por espacio de 1 hora hasta que las aguas se retiraron a su lugar natural. En la parte izquierda del lateral del humilladero, en 2 pequeñas losas de mármol, se puede leer: en el santuario que habitan religiosos agustinos calzados, este sita a la orilla del mar cubierto de un baluarte que se eleva 5 o 6 varas sobre el agua y le defiende de sus embates. Conociéndose aquí el temblor a las 10 de la mañana, del mismo modo que en otros lugares, con poca diferencia, y duró 12 minutos. Notaron los religiosos que estaban en el coro que se movía fuertemente la iglesia de norte a sur. Las aguas alcanzaron también algunas calles, por lo que los vecinos sacaron a la calle al Cristo de las Misericordias y lo llevaron hasta la Cruz del Mar, y según la leyenda las aguas se retiraron. Desde entonces, el 1 de noviembre de 1755, el Cristo es sacado procesionalmente hasta la Cruz del Mar en acción de gracias por la retirada del mar. La actual configuración de la parroquia, en la que se efectuaron reformas en el último tercio del siglo, es debida a los efectos del terremoto en el pueblo por consecuencia del terremoto de Lisboa. Se conserva en el interior de la ermita del Cristo un cuadro ex voto en el que, además de verse el pueblo y el castillo de Chipiona amenazado por las olas del mar, se lee una leyenda que dice: horroroso terremoto acaecido a las 10 de la mañana el día 1 de noviembre de 1755. Además, una lápida de mármol blanco, colocada en la escalera de la parte derecha de la Cruz del Mar, según se baja a la playa, nos recuerda el hecho con la siguiente leyenda. El día 1 de noviembre de 1755, cuya fecha recuerda el formidable terremoto de Lisboa, fue invadida esta villa por el mar y, sobreponiéndose al pánico sus habitantes, sacaron en procesión al Santísimo Cristo de las Misericordias, que fue conducido a este lugar ante cuya presencia se retiraron las aguas. Para perpetua memoria de la protección que mereció esta villa de Nuestro Señor, se erigió en este sitio un monumento que fue reedificado en 1878 y renovado en 1910. Hay pueblos como Chipiona y Rota que sí, siempre han vivido, por el tema de la erosión de esta costa, siempre han vivido lindando con la misma playa. Esto hace
que en estos pueblos es donde más repercutió el maremoto. Aunque el conocimiento que se tenía de la naturaleza en el siglo XVIII había progresado, se consideraba que los terremotos se producían debido a procesos físicos y no a designios divinos, como venía promoviendo la Iglesia. El conjunto de la población española, portuguesa y norteafricana de la época tuvo una reacción inmediata. Organizar procesiones rogativas, penitencias, misas solemnes y sermones, entre otros rituales religiosos, con objeto de aplacar la ira de Dios. El terremoto, de una magnitud de entre 8,5 y 9 en la escala de Richter, provocó olas de hasta 18 metros de altura. Originado por la fricción de las placas tectónicas africana y euroasiática en las fallas Azores-Gibraltar, que se encuentra frente al cabo portugués de San Vicente, los científicos sitúan el epicentro en el mismo cabo, donde se produjo la subida vertical del fondo marino y el desplazamiento de un descomunal volumen de agua que generó las ondas del maremoto. La Tierra está formada por 4 capas principales y la atmósfera, que se extiende por unos 640 kilómetros de altura. En el exterior se encuentra la corteza, compuesta por suelo y rocas. La corteza oceánica es más delgada, mientras que la continental es más gruesa. Debajo de la corteza está el manto de unos 2.900 kilómetros de espesor, formado por roca sólida y una capa superior fundida. El núcleo se divide en núcleo exterior de 2.000 kilómetros de espesor, compuesto por óxidos de hierro y de silicio, hierro líquido y níquel, y núcleo interior de 2.740 kilómetros de diámetro, formado por hierro sólido y níquel. Las placas de la Tierra en sus bordes chocan, se empujan y se deslizan unas sobre otras. Cuando esto ocurre debajo del mar, se forman las cadenas montañosas dorsales oceánicas. Cuando dos placas se separan, la roca fundida del manto se eleva por la presión y llena los huecos, creando nueva corteza. La zona en los bordes de los océanos, donde la placa continental más gruesa se eleva sobre la placa oceánica más delgada, se llama zona de subducción. Tras colisionar dos placas, una de ellas se eleva por encima de la otra, forzándola a descender hacia el manto. Es usual que se formen cadenas de volcanes. Las placas pueden converger en el continente y dar origen a cadenas montañosas como la de los Himalayas. Dos placas continentales chocan haciendo que la corteza se doble y se pliegue, generando las cordilleras. Debido a la fricción que acumula tensión en ambas placas, que al llegar a un nivel que sobrepasa el necesario para el movimiento, es liberada como presión o movimiento en la falla. Estos movimientos ocasionan terremotos de mayor o de menor intensidad. A lo largo de un año, la corteza terrestre se agita alrededor de 500.000 de veces. Unos 1.000 terremotos causan daños, mientras que el resto son, en su mayoría, imperceptibles. El foco del terremoto está en el interior de la Tierra. En ese punto es más intenso. El epicentro es el punto de la superficie que está sobre el foco. Las ondas de superficie se extienden desde el epicentro. Las ondas de choque viajan a través de la Tierra hasta su superficie. Se van curvando a medida que pasan por las capas de rocas de la Tierra. Las presiones y distensiones de esas placas en movimiento acumulan energía elástica sobre un determinado volumen de roca que acaba fracturándose. Tras la fractura, esa energía elástica se libera y toneladas de roca y tierra se desplazan en todas las direcciones. El movimiento cesa cuando encuentra un nuevo punto de equilibrio. Un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter, como el registrado en Sumatra en diciembre de 2004, libera una energía equivalente a una bomba nuclear de 32.000 megatones o 32.000 bombas como la de Hiroshima. La fractura de la superficie del fondo marino produce una liberación brusca de energía hacia la superficie del mar. Una pequeña parte de esa gigantesca energía se invierte en oleaje en el mar. El oleaje se propaga muy deprisa, a unos 700 km por hora, en forma de una onda no muy alta, pero de longitudes gigantescas. Un tsunami son muchísimas olas concentradas en una sola, que no es muy alta en el mar, pero enormemente larga, de forma que cuando llega a la costa crece en altura e invade considerablemente distancias sobre tierra firme.
Puede que la primera onda del tsunami no sea la más grande de la serie de ondas que lleguen a la costa. La mayoría de las veces se produce una disminución del nivel del mar antes de la llegada del tsunami o entre dos crestas, con lo que la línea de la costa retrocede, a veces en más de 1 kilómetro. Cuando la gran onda se acerca a la costa, el agua avanza sobre ella, arrasando todo lo que encuentra a su paso. La ola avanza y retrocede varias veces, generando corrientes que arrastran con ellas toda clase de escombros sólidos que contribuyen al daño que causa. Desde entonces, en Chipiona, las procesiones se siguen celebrando año tras año. Ya no para apaciguar la terrible ira de Dios, pero quizá para prevenirla, puesto que nuestra vulnerable situación geográfica no excluye la posibilidad de que las aguas vuelvan a invadir. Esperemos que el Cristo de las Misericordias siga protegiendo, como hasta ahora, a la villa de Chipiona y a sus habitantes durante mucho tiempo más.
De todos es conocida la trágica mañana del día 1 de noviembre de 1755, festividad de Todos los Santos. Un terrible terremoto sacudió a casi la totalidad del territorio español y portugués, ocasionando un elevado número de víctimas y desaparecidos, el más destructivo de todos los que han existido dentro de nuestra península. No fue una excepción nuestro pueblo de Chipiona. Sacudidas violentamente nuestras costas y ante el peligro de sucumbir la población bajo las aguas, los devotos de nuestra villa sacaron en rogativa la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias hasta este lugar, tal como hoy lo tenemos aquí. Cuentan las crónicas que inmediatamente las aguas bajaron su nivel, lo cual se interpretó como hecho milagroso, por lo que se salvó nuestro pueblo. Este acontecimiento nos sirve de memorial agradecido a todos los que vivimos hoy en estas costas gaditanas. En aquel pueblo salvado fuimos nosotros también salvados. La mano del Señor estuvo sobre nosotros y su mano misericordiosa hoy sigue presente en nuestro pueblo y en cada uno de los que hoy habitamos esta villa. Vamos a recordar ahora, con la proclamación del pasaje del Evangelio, cómo el Señor también a nosotros nos salva de las aguas de la muerte que nos rodean. El Señor, aunque parezca que duerme, es capaz de calmar las tempestades y borrascas que zarandean nuestra vida. Del Evangelio según San Marcos. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado,
increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Desde la confianza que nos da el saber sido salvados, sabiendo que el Señor no duerme, que lo mismo que un día veló y cuidó nuestro pueblo de Chipiona, hoy sigue también cuidando y poniendo la mano sobre cada uno de nosotros. Sigue a nuestro lado, vela por nosotros, jamás nos abandona. Oremos a Dios nuestro Padre por nosotros, por todos los hombres, por nuestro pueblo. Por las autoridades civiles de nuestra nación, autonomía y localidad, para que ejerzan su poder en el trabajo a los más necesitados, roguemos al Señor. Por todos los católicos de nuestro pueblo, para que, inspirados en la fe y moral cristiana, sean ejemplo para los demás ciudadanos, roguemos al Señor. Pidamos por todos los que formamos la Iglesia, para que seamos fieles al Evangelio de Jesús, roguemos al Señor. Por todos los que participamos en este recuerdo salvífico de nuestro pueblo, para que en el contacto con Cristo nos ayude a confesar nuestra fe sin miedo, roguemos al Señor. Lo pedimos como esto, llenos de confianza, como hijos de Dios, como hermanos, con la oración que el mismo Jesús nos reza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre, escucha nuestra oración y concédenos todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que inmortal y glorioso vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Y canten de alegría las naciones, porque rige el mundo con justicia. Rige los pueblos y gobierna las naciones de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos.
Exactamente.